Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar juntos nuestra revista La Atalaya del mes de junio del 2021. Es el último artículo que revisaremos usando este ejemplar de La Atalaya. Y este estudio es el que corresponde para la semana del 23 al 29 de agosto. El título de este estudio es No hagamos tropezar a estos pequeños. Artículo de estudio número 25. Y empezamos viendo el texto base de esta consideración, que es Mateo 18:10, donde dice: cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. En cuanto al avance, dice así: como somos imperfectos, tal vez hagamos y digamos cosas que hieran a nuestros hermanos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos esforzamos por hacer las paces? ¿Nos disculpamos enseguida? ¿O pensamos que si se han ofendido es su problema y no el nuestro? ¿Y qué hay si nos ofendemos a menudo por lo que otros dicen o hacen? ¿Nos justificamos diciendo que así es como somos, que esa es nuestra personalidad? ¿O vemos nuestra reacción como una debilidad en la que debemos trabajar? Entonces ya tenemos la idea de lo que vamos a tratar en este estudio. Son 17 párrafos, así que empecemos con el primero y la pregunta es: ¿qué ha hecho Jehová por cada uno de nosotros? Bueno, como dice Juan 6:44, Él atrae a las personas. Por lo tanto, eso Él ha hecho. Y lo interesante que menciona el párrafo es que de los miles de millones de personas, vio en nosotros un corazón sincero. Él nos atrajo, por lo tanto, Él nos conoce y nos ama. Ha visto cosas buenas en nosotros. Examinemos el párrafo 2. ¿Qué ejemplo puso Jesús para ayudarnos a entender que Jehová nos ama a cada uno de nosotros? Utilizó la parábola de las 100 ovejas y una de ellas que se extravía. Decía ahí: dejará a las otras 99 en las montañas y se pondrá a buscar a la que anda perdida. Y cuando la encuentra, no se enojará, sino que se sentirá contento. ¿Cuál es la idea que se resalta aquí? Que Jehová nos ve como individuos y no desea que ni uno solo le falte, como indicaba Mateo 18. Por todos ellos se interesa. El párrafo 3, la pregunta: ¿qué analizaremos en este artículo? Responderemos preguntas como: ¿cómo podemos evitar hacer tropezar a otros? ¿Qué podemos hacer si alguien nos hiere? Así que la meta es esa: tratar de que ninguno de esos pequeños tropiece. El subtítulo que viene es: ¿quiénes son estos pequeños? Párrafo 4, la pregunta: ¿quiénes son estos pequeños? Se refiere a todos los discípulos de Jesús. No importa si son grandes o pequeños realmente en cuanto a edad. Según el texto dice, son como niños porque se dejan enseñar por Jesús. No importa que sean de diferentes lugares, culturas, tengan distintos gustos. Cualquiera de eso no es la característica que se busca en ellos, sino más bien que tengan fe en Cristo, y por esa razón Él los ama o nos ama a cada uno de nosotros. Veamos el párrafo 5. ¿Cómo se siente Jehová cuando alguien hiere o hace tropezar a uno de sus siervos? Como ya vimos en el párrafo 2, aunque uno sea el afectado, a Jehová también se siente en él este disgusto. Para entender, aquí se nos pone el ejemplo de los niños. Si viéramos que alguien maltrata a un niño, ya sea verbal o físicamente, pues nos hace sentir mal a nosotros también. Algunos podríamos estar hasta molestos o furiosos. Jehová es igual. Cuando se ve que a uno de estos pequeños o uno de los discípulos de Cristo se los maltrata, Él también se puede molestar, también se enfurece si se hace tropezar a alguien de ellos. Así que nosotros también queremos entender el punto de vista de Jehová, que es considerado como valioso, aunque sea la persona que sea. Párrafo 6.
Según 1 Corintios 1, 26 al 29, ¿cómo considera la gente del mundo a los discípulos de Jesús? Bien, tenemos que leer entonces el texto bíblico, 1 Corintios 1, 26 al 29. Hermanos, fíjense en ustedes, los que han sido llamados. No hay muchos sabios desde el punto de vista humano, ni muchos poderosos, ni tampoco muchos de nacimiento noble. Más bien, Dios escogió a las cosas absurdas del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió a las cosas débiles del mundo para avergonzar a las cosas fuertes. Y Dios escogió las cosas insignificantes del mundo y a las cosas despreciadas, a las cosas que no valen nada, para anular las cosas que tienen valor, de modo que nadie pueda presumir delante de Dios. Decía la pregunta 6, según 1 Corintios 1, 26 al 29, ¿cómo considera la gente del mundo a los discípulos de Jesús? El texto usaba algunas palabras que el mundo consideraría hacia nosotros, como por ejemplo, no son poderosos, no son de nacimiento noble, absurdos, no son sabios, débiles, insignificantes, despreciables. Es decir, así nos considera el mundo. Somos como pequeños en comparación a sus grandes estrellas que son ricas, famosas o poderosas. Tal vez nos ven como insignificantes o poco importantes. Así considera la gente del mundo a los discípulos de Jesús. El párrafo 7, la pregunta, ¿cómo quiere Jehová que veamos a nuestros hermanos? Que los veamos como Él los ve, que sin importar su edad, cultura o procedencia, son importantes para Él. Por eso debemos amarlos, protegerlos, cuidarlos. Y en ocasiones entenderlos que a veces por la crianza no reaccionan como nosotros quisiéramos o reaccionan de una manera diferente. Tal vez son muy susceptibles a algo que nosotros hagamos o a palabras que nosotros digamos. Pero claro, tampoco se quiere minimizar que ellos tengan una actitud de esa naturaleza, sino que si es necesario corregir algún accionar de resentirnos con mucha facilidad, pues hay que hacer los ajustes necesarios si ese es nuestro caso. Vamos al subtítulo, pensemos que los demás son superiores. Párrafo 8. ¿Qué forma de pensar influyó en los discípulos de Jesús? En Mateo 18:1 los discípulos le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esto surgió porque ellos estaban siendo influenciados por la manera de pensar de muchos judíos de esa época, que le daban gran importancia al prestigio y la posición social. Por eso ellos querían saber quién era superior en el reino de los cielos. Un especialista dice aquí, los hombres vivían y morían ansiosos de disfrutar de honra, consideración, fama, aprobación y respeto. Así que por esa razón se topó este punto. Párrafo 9. ¿Qué tenían que hacer los discípulos de Jesús? Cambiar su manera de pensar. Y no iba a ser nada fácil. Por eso Jesús les dijo, el que sea mayor entre ustedes, que se vuelva como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. ¿Cómo se consigue eso? En Filipenses capítulo 2, versículo 3, que está aquí en el texto, en el párrafo, dice, no hagan nada motivados por un espíritu conflictivo o egocéntrico, sino que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes. Cuando llegamos a tener esa actitud, es la correcta. Llegamos a ver a los demás como superiores y por lo tanto no vamos a tropezar. Párrafo 10. ¿Qué consejo de Pablo debemos tomar a pecho? En 1 Corintios 4:7, bajo inspiración, Pablo dijo, ¿quién hace que tú seas diferente a los demás? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Por qué vas presumiendo como si no lo hubieras recibido? Así que, aunque tengamos algunas habilidades o dones, debemos recordar que todo esto ha sido gracias a Jehová y con la ayuda de la organización. Veamos a los hermanos
en cuanto a sus aspectos positivos, a sus cualidades, a sus cosas buenas. Tratemos de ver en otros eso, y todos tendrán algo distinto, mejor que nosotros. Y claro, cada uno esa habilidad la estará utilizando para alabanza de Jehová. El subtítulo que viene es Perdonemos de corazón. Párrafo 11. ¿Qué aprendemos de la parábola de Jesús sobre el rey y el esclavo? En Mateo 18, 21 al 35, se describe de una situación de un rey que perdonó una deuda muy grande a uno de sus esclavos. Sin embargo, ese esclavo que había sido perdonado tenía otro coesclavo que también le debía a él, pero él no quiso perdonar. Cuando el rey actuó en contra del esclavo que no tuvo misericordia, demostró así que él tenía que haber hecho lo mismo que se le había realizado a él. Así que la deuda más grande tenemos nosotros con Jehová, y aún así él por misericordia desea perdonarnos. Párrafo 12. Si nos negamos a perdonar, ¿cómo hacemos daño a los demás? Volviendo al caso de esta parábola de los dos esclavos, el hecho de haberle afectado al que también debía era algo que realmente no le agradaba en nada, más bien lo desmoralizaba. ¿Y qué decir de los otros esclavos que veían ese tipo de acción? Lo mismo sucede dentro de la congregación. Cuando no perdonamos a alguien, la unidad, el efecto en los demás se nota. Si alguien nos trata mal y nos negamos a perdonarlos, hacemos daño al que no recibe nuestro perdón y también a los hermanos de la congregación que se sentirán incómodos al notar que no hay paz entre estas dos personas. Veamos el párrafo 13. ¿Qué aprende de lo que le pasó a una precursora? Pues aquí se presenta a una hermana a quien se le pone el nombre de Cristal. Ella se sentía muy mal en la congregación porque esta hermana la hacía sentir mal. No quería acercársela a ella cuando iban al ministerio, y aunque estaba dolida, decidió no guardarle rencor. Encontró una publicación, la Atalaya del 15 de octubre de 1999, con el título Perdonemos de corazón. Así que ella, al leer esta información, se motivó a perdonarla. Dice la hermana: ahora entiendo que todos nos estamos esforzando por ponernos la nueva personalidad y que Jehová nos perdona todos los días con generosidad y que se había quitado un gran peso de encima y por supuesto había recuperado la alegría. Párrafo 14, la parte A. Según Mateo 18, 21 y 22, ¿qué problema parece que tenía el apóstol Pedro? El texto bíblico dice así: entonces Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Volviendo a la pregunta 14, decía, según Mateo 18, 21 y 22, ¿qué problema parece que tenía el apóstol Pedro y qué aprende usted de la respuesta de Jesús? Aquí el apóstol estaba tratando de poner un límite hasta dónde podía aguantar una situación. Y Jesús fue muy claro que tenía que extender mucho más de lo que él se suponía. Eso sucede con nosotros. Nos cuesta perdonar, pero debemos hacerlo. Y no deseamos poner un límite al perdón. Todo lo que se puede hacer, por supuesto, bajo la misericordia y la bondad, queremos nosotros hacerlo, sin que tampoco el otro abuse de esta situación. Y por supuesto dejamos en manos de Jehová esta parte. La parte B del párrafo 14. ¿Qué nos puede ayudar si nos vemos en la misma situación? Se mencionan 2 cosas. Primero, meditar en las veces que Jehová nos ha perdonado y lo ha hecho con generosidad. Y no debemos ver el perdón como algo opcional, sino como una obligación que demuestra el amor que les tenemos a los demás. Y una segunda cosa es
que debemos meditar en lo que sucede cuando perdonamos, porque estamos demostrándole nuestro amor y por supuesto está entendiendo lo que también debería hacer esa persona. Otra cosa es que contribuimos a la unidad de la congregación y por supuesto nuestra amistad con Jehová también la mantenemos lo más sana posible. Así que hay algunos puntos que nos pueden ayudar. Vayamos al subtítulo: no dejemos que las acciones de otros nos hagan tropezar. El párrafo 15 tiene como pregunta: según Colosenses 3:13, ¿qué podemos hacer si un hermano o hermana hace algo que nos molesta? El texto bíblico dice: sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. La pregunta era, según Colosenses 3:13, ¿qué podemos hacer si un hermano o hermana hace algo que nos molesta? Bueno, el texto decía, sigan soportándose. Es decir, si nosotros damos ese paso y aún así la otra persona no quiere reaccionar, pues nosotros hemos hecho nuestra parte y habrá que soportar la situación. Todo lo posible debemos hacer para mantener la paz, pedir que se bendiga a quien nos ha ofendido, en el caso de dirigirnos a Jehová, y esforzarnos por ver buenas cualidades, aunque no tengan una personalidad muy agradable. Como dice el párrafo aquí, no queremos darlo como perdido. Jehová nunca da como perdido a alguien y nosotros también queremos demostrarle nuestro amor al no verlo de esa forma. Párrafo 16. ¿Qué obligación tiene cada uno de nosotros? Como respuesta se resalta lo que aparece en el libro Organizados en la página 165. Ahí dice, nuestra obligación es contribuir a conservar esa unidad. También indica que nos llevaremos siempre bien con nuestros hermanos si aprendemos a verlos como los ve Jehová. Y hemos visto que Jehová ve a los pequeños como valiosos, como decía la parábola de el pastor y una de las ovejas que se pierde. Párrafo 17. ¿A qué estamos decididos? Como indica Romanos 14:13, a no poner ningún estorbo ni obstáculo delante de un hermano. Debemos siempre considerar a ellos como superiores, perdonarlos de corazón, mantener la paz en la congregación y también que nuestra amistad con Jehová esté en el lugar correcto. Ahora tenemos 3 preguntas de repaso, bajo el título ¿qué respuesta daría? ¿Quiénes son estos pequeños mencionados en el capítulo 18 de Mateo? Son todos los discípulos de Jesús, sin importar su edad, lugar de origen, cultura, gustos o personalidad. Todos son valiosos para Jehová. Y eran pequeños en comparación como el mundo nos considera a nosotros, que no somos como sus estrellas, que tienen algunas actitudes que a ellos les gustan. La otra pregunta, ¿qué nos ayudará a pensar que los demás son superiores a nosotros? Que cada uno de los hermanos tiene algo que los hace superiores a nosotros, cualquier cosa, pero debemos fijarnos en eso. Y cada uno ha recibido la ayuda de Jehová en lo que hacemos en su servicio. Así que si se destaca en algo, hay que apreciarlo. Y si nosotros tenemos algo que otros aprecian, pues darle a Jehová el mérito por tener esa habilidad o ese don. Ahora veamos la siguiente pregunta. Si nos cuesta trabajo perdonar, ¿qué podemos hacer? Meditar en cómo Jehová nos perdona a nosotros. Y es una obligación, no es una opción. Y el beneficio en las personas a quienes perdonamos también debemos darnos cuenta, además de la unidad en la congregación y nuestra amistad con Jehová. Ver esos puntos en los cuales podemos nosotros contribuir dentro del pueblo de Dios. Un lindo artículo que nos ayuda a ver cómo Jehová nos ve y cómo nosotros también debemos ver a nuestros hermanos. Esto es lo que tiene que ver con nuestro estudio de la semana del 23 al 29 de agosto. Un buen tema que nos hace pensar a todos en algo que debemos ir cada vez mejorando.
El título del estudio es No hagamos tropezar a estos pequeños. Es el artículo de estudio número 25. Así que esperamos el poder mejorar más todavía algún punto por ahí para poder compartir con nuestros comentarios en la reunión y siempre prestar atención a los de nuestros hermanos. Este es el último estudio que tenemos con la revista de junio, así que si es la voluntad de Jehová, la próxima semana estaríamos considerando la revista de julio del 2021. Esperamos encontrarnos para esa ocasión.